¿Cómo están? Espero que hayan leído mucho. Les recuerdo que nosotros estamos en lectura 1, perdón, lectura 1 y tenemos que leer mucho. ¿Eh? Lo estoy espaciando, les estoy dando bastante tiempo, no hay excusa. Yo sé que están en sus casas, sé que no tienen que salir a vender periódico ni a ir a descargar un camión de ladrillos, están ahí en su casa. Entonces, bueno, hemos hecho varias lecturas. Déjenme hacer, como siempre, un pequeño resumen de cómo vamos, porque una de las cosas que es para mí fundamental en el curso de literatura y de lectura es que tengamos un sentido estricto de cuál es la cronología. Recuerden que empezamos con la prehistoria, no tenemos nada escrito, tenemos algunos como dibujos o pinturas que nos dicen algo de aquella gente. Después de la prehistoria nos fuimos a las culturas antiguas, que básicamente son las de Mesopotamia o el Medio Oriente, aunque hay otros países que también tienen una cultura antigua, como son China, como es Japón, el mismo México. Ya por aquel entonces ya estaban los olmecas, que aunque no sabemos si tenían una escritura, sí sabemos que tenían números, ¿sí? Entonces no eran estos indígenas rústicos que creemos que no sabían hacer nada. Bueno, voy de nuevo, prehistoria, cultura antigua, nos fuimos a los griegos, ahí leímos varias cosas, tragedias, poemas, nos fuimos con los romanos y los latinos, o latinos, que es lo mismo, y ahí leímos poemas, sobre todo el poema de la Eneida, que estaba hecho a la manera de la Ilíada y la Odisea, porque los latinos, los romanos, recuerden, sentían una enorme admiración por los griegos y prácticamente repetían todo, aunque si mal no recuerdo, en nuestra pequeña historia de la literatura, yo les puse que ellos, los romanos, tenían un aporte, y ese aporte fue el de los discursos o de ciertos poemas o ciertas crónicas o ciertas cartas, que fue un aporte porque fue original en la literatura. Después de los romanos, cuando ya cae en las fronteras, y la invasión de los bárbaros, las enfermedades que estaban en Europa, hay 2 o 3 siglos, 3, 4 siglos, donde Europa pues no tenían ganas de andar escribiendo, cuando apenas se podían comer o cosas por el estilo. Nace la primera escuela propiamente, que es la de la caballería, la novela de caballería. Anterior a esto, yo ya les había explicado que no habían existido más que algunos pequeños escritos tipo fábulas o algo ejemplar, o algunos cuentos o textos más bien medio eróticos o algo así por el estilo. ¿Sí? La gente quería divertirse, no quería que la estuvieran fastidiando con textos religiosos. Les recuerdo que la Iglesia Católica va a tener un poder férreo sobre la población, igual que los nobles, a través de los caballeros, en estos 1000 años que dura la Edad Media, que es del 500 al 1500. Les decía que la primer corte literario que tenemos ahí fueron las novelas de caballería. Ya vimos los cantares de gestas, cantares de juglaría, cantares de las iglesias. Habíamos dicho que había 2 tipos de escritos: novelas de caballería y cantares de gesta. Los cantares de gestas son como el Mio Cid, que estaba escrito en versos y que normalmente lo repetían los juglares por los caminos o por los pueblos. Y estaban las novelas de caballería, como Tristán e Isolda o la Amadís de Gaula. Hubo muchas novelas de caballería que básicamente lo leían, obvio, la gente que sabía leer y escribir. No todo el mundo sabía leer y escribir. La gran mayoría de la población era analfabeta. Después de esta cuestión de la caballería, Europa fue pasando
de siglo en siglo, y estamos en la caballería. Podríamos decir que la caballería propiamente, los caballeros, existieron entre el 1000, 1100 y hasta más o menos al 1100. Ya para el 1100 ya se habían convertido en figuras anacrónicas. Les recuerdo que nacieron porque defendían a los pueblos de las invasiones bárbaras. Los bárbaros ya se empezaron a casar ahí con la gente, y ya las invasiones bárbaras pues ya fue historia. Después de esta literatura de los caballeros, empezaron a ver otros textos y otra manera. Déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando yo les digo, después de la caballería viene este otro, no se cortaba como pastel, ¿sí? No puedo yo decirles, y entonces en 1315 ya se acabó la caballería, y entonces sigue esto otro. No, muchas veces se traslapa uno con el otro, y aunque creemos que ya pasó de moda la literatura de caballería, pues no. La literatura de caballería sigue, y ya está la nueva. Acuérdense lo que les mencioné la vez pasada. Estamos en pleno barroco y todavía se están escribiendo novelas de caballería. Ivanhoe, que es de Walter Scott, fue escrito en el siglo XIX, es decir, en 1900 y tantos. Entonces, todas estas cuestiones de la caballería continúa. Es un estilo que ahí queda y sigue, ¿sí? No con la misma fuerza como cuando se escribieron Tristán y Isolda, el Miocide, todos esos textos, ¿no? Bueno, cuando estaban estos de la caballería, pues la gente estaba en sus palacios, sus castillos. De alguna manera a alguien se le ocurrió crear una especie como de torneo, pero de torneo amoroso. ¿En qué consistía ese torneo amoroso? Pues en que los caballeros de calidad, cuando digo caballeros de calidad me refiero que eran los ricos, los príncipes, el duque, qué sé yo. El pueblo ya no participaba por varias razones. La primera, porque no sabía leer ni escribir, y si sabía leer y escribir, el hecho de ser pobre no le permitía acercarse a la corte. Esta es otra peculiaridad que prácticamente la vemos en toda la Edad Media. Si tú naciste campesino, te vas a morir campesino. Si naciste pastor, te vas a morir pastor. Nunca vas a poder cambiar de en dónde está. No es como hoy en día que, bueno, pues ayer hacía tortas, ¿no? Y un día dije, voy a irme a la universidad, y me convertí en doctor. Eso es de ahora. Hoy en día se puede hacer eso. Pero en la Edad Media no. Lo que nacías, así te morías. Vuelvo al torneo amoroso. Este torneo amoroso tenía un nombre que se lo da a la escuela literaria, y es la de amor cortés. Este amor cortés da un cambio enorme en la literatura, porque cambia los papeles de los personajes. Mientras que hasta aquí, hasta el amor cortés, la dama para atrás era un 0 a la izquierda. A partir del amor cortés es ella el personaje principal. Ella es el personaje principal, no el caballero, sino que, recuerden, el caballero era el que defendía a la gente, tenía su castillo y era el mero mero. Pero aquí ya no, aquí es la dama a la que se le va a rendir homenaje, a la que se le van a hacer los poemas, a la que se van a agradar, a simpatizar con ella. Les recuerdo, esto era un concurso que no tenía ninguna intención de ir más allá de ser un concurso, es decir, de halagar a la dama. La dama, les recuerdo también, las que podían participar eran exclusivamente las mujeres casadas. Las solteras no podían participar en esto. No había ninguna intención de hacer una poesía erótica o demás, aunque sí la hubo por ahí, pero muy excepcionalmente. Entonces, este es el amor cortés. La dama está ahí, vemos sus cualidades, su hermosa figura, que habla varios idiomas, tal vez que baila muy bien, que sabe platicar,
que es un encanto para moverse en sociedad, etcétera, etcétera. Después del amor cortés, y allí entre el amor cortés y la otra escuela, o junto con la otra escuela, empiezan a existir estas colecciones de cuentos. En el caso de España, hubo una colección de cuentos que se llamaron Ejemplos. Ustedes los deben de tener por ahí. Por cierto que por ahí creo que les encargué un ejemplo, no he tenido todavía el gusto de calificarlo o de verlo. Y estos ejemplos tenían su forma de ser escritas. Había un planteamiento, había un consejo, había un desarrollo y luego había una moraleja. Ese era el ejemplo. Pero ustedes me dirán, oye, pero eso es como una fábula. Sí, de hecho, algunos de los ejemplos están inspirados en fábulas. Pero aquí en este caso, en el caso del ejemplo, se va un poquito más allá. Es decir, más allá dentro del sentido literario. Ya se utilizan más formas retóricas, metáforas, símiles, metonimias. Se utilizan recursos gramaticales como adjetivos, adverbios, tiempos pasados, futuros, presentes. Nos vamos al pasado, regresamos al presente, cosas por el estilo. Es decir, se enriquece la literatura. Nosotros leímos algunos ejemplos de don Juan Manuel, que son pequeños cuentos, que de alguna manera, sí, son ejemplares, por eso se llaman ejemplos, pero también son amenos. Es decir, ya no estamos leyendo una literatura por obligación, sino que la estamos leyendo por el gusto de. Pero también junto con ellos, en otros países, por ejemplo en Italia, se escriben otras colecciones de cuentos, como en el caso de Italia. En el caso de Italia, se escribió antes del Decamerón de Boccaccio una colección que se llamaba Il Novellino. Y ahí venía una cantidad de cuentos extraordinarios. Yo recuerdo uno, déjenme contárselos porque es muy bonito. Resulta que estábamos en un mercado y andaba por ahí un hombre pues que tenía mucha hambre, no tenía dinero, y estaba viendo los puestos llenos de comida y demás, y en una de esas puestos se acercó a una olla donde estaba, no sé, un potaje, o tal vez estaban unos pollos y cociéndose en alguna especie de guiso, ¿no? Se acercó y olió aquel delicioso guiso. Y entonces la persona que estaba vendiendo esos guisos le pidió a la persona que había olido, le dijo, ¿sabes qué? Págame porque oliste mi guiso. No, pero ¿por qué te voy a pagar? Pues sí, nada más lo olí. Total que tuvieron que llamar al juez del mercado, a la autoridad del mercado, y le explicaron, es que él quiere que le pague porque yo nada más olí el guiso. Y el otro decía, sí, pero si no hubiera hecho yo el guiso tú no lo podrías haber olido y no hubieras tenido ese gusto, ese placer. Entonces el juez o la autoridad le dijo, bueno, puesto que nada más lo oliste, no lo comiste, págale a él sonando una moneda aquí en la mesa. No le des la moneda, que con el sonido de la moneda se cobre. Esos son los cuentos del Novellino, que eran muy agradables. Ojalá que por ahí puedan comprarlo. Es una colección baratona, lo he visto yo por aquí, hasta en Tampico, que ya es mucho decir. Se llama Novellino, pero muy, muy, muy ameno. Bueno, todos estos son antecedentes del Decamerón de Boccaccio, que es una colección de cuentos. Nada más que aquí ya cuentos muy, muy, muy estructurados, y algunos de ellos muy pícaros, muy audaces. No tanto como los de Geoffrey Chaucer, que es el otro que escribió
los cuentos de Canterbury, ahí escriben unos cuentos que sí hay algunos que son francamente triple X, ¿sí? Hay película, por cierto, tanto de Cameron como de los cuentos de Chaucer, pero mi recomendación es que lean los libros, los cuentos, como si alguna vez pueden leer, pues lean todos los ejemplos de Don Juan Manuel. Son, no recuerdo, como un medio centenar de cuentos, ¿no? Pero se lee con mucho agrado aún hoy en día. Bueno, me estoy tardando mucho, ya voy a terminar esto. Después del amor cortés, de estos cuentos, estos pequeños apólogos, estamos más o menos en el 1250, 1300, 1350, en ese periodo estamos, recuerden, veníamos desde el 500, la caída de Roma, los caballeros que más o menos aparecen ahí, 800, 900, empieza la literatura 1100, 1200, 1250, Amor Cortés, 1300, los ejemplos y los cuentos, y por aquí, por el 1300, nace esta otra escuela, la escuela que se llama de Il Dolce Stil Nuovo. ¿Qué es esto del Dolce Stil Nuovo? La vez pasada, recuerdo que leímos dos poemas, uno al estilo del Amor Cortés, y el otro era ya al estilo del Dulce Estilo Nuevo. El Dulce Estilo Nuevo era un estilo donde la mujer sigue siendo la protagonista principal, pero ya de una manera mucho más sublime. Es la única que nos puede redimir al hombre, la que con su presencia, con su cariño, con su forma de ser, con su figura agradable a la divinidad, nos va a llevar precisamente frente a esos niveles de Dios, de los santos, y con ello nuestra vida mejorar. Bueno, les he hecho todo este recuento porque uno de los creadores de Il Dolce Stil Nuovo fue Dante Alighieri. Dante Alighieri, él tiene varios escritos, La Vita Nuova se llama. Ahí en La Vita Nuova él platica sobre su amor por Beatriz. Pero aquí voy a cortar yo esta parte que nos quede como una referencia nada más, porque me voy a tardar un poquito más en la Divina Comedia. Nos vemos en la otra charla.